Como bien sabemos, hemos estado probando muchos sistemas operativos, con el fin de dar a conocer estos sistemas y llegar a un público más amplio que anda buscando diferentes características, ya sean de software, como por ejemplo una interfaz gráfica, o como que dice necesidades de arquitectura, ya sea de RAM, procesador, para computadoras un poquito más antiguas u obsoletas, o simplemente que tú te quieres salir de Windows porque Windows de cierto punto es obsoleto. Bueno, este sistema es una distribución de Linux que es bastante característica. ¿Por qué? Porque es una interfaz de Linux que está basada, por así decirlo, en lo que es una interfaz muy intuitiva, muy fácil de utilizar, que también es muy estable y como que la estabilidad que te brinda el sistema a comparación de otros sistemas es bastante buena, bastante fresca y sobre todo muy intuitiva y muy como que muy amigable. Lo primero que vemos en el sistema es un sistema de script de ofimática que se llama LibreOffice, que es un sistema de ofimática. Bueno, es lo mismo que Excel, PowerPoint, por así decirlo, Word y ese tipo de cosas que usamos para hacer tareas y para hacer trabajos. Ese sistema, con simplemente instalarlo, va a tener esto, va a tener un navegador. Yo diría que ese sistema es más fácil de instalar que Windows, por ejemplo, porque al instalar de Windows debemos instalar varias cosas, entre ellas un sistema de ofimática, y el sistema no es muy personalizable, que digamos, ya mencionando Windows, pero son cosas distintas. Por ejemplo, este sistema trae este sistema de ofimática que te va a permitir, por ejemplo, esta hoja de cálculo, que es lo mismo más o menos que Excel. Aquí vamos a poder abrir documentos Excel o crear nuevos documentos sin ningún tipo de problema. Cabe destacar que esta distribución de Linux es una distribución de Linux orientada mayormente a ese tipo de cosas, como por ejemplo productividad para hacer tareas, para quizá ver videos o desarrollo o lo que tú quieras, pero las cosas base que trae el sistema son muy intuitivas. Lo siguiente es el Writer o el Document Writer. ¿Qué es el Document Writer? Es exactamente lo mismo que Word. La interfaz gráfica es exactamente muy parecida, yo podría decir. Si te das cuenta un poquito, o simplemente sabes usar un poco lo que es Word, simplemente vas a poder usar ese sistema. Simplemente instalar el sistema, va a tener esto gratis, vas a tener muchas cosas gratis que quizás tu computadora ya sea obsoleta o simplemente tú no quieres instalar Windows, quizás por no pagar el mismo Office, que el mismo Office es bastante caro. Aquí vas a tener todo eso gratis y con simplemente instalar el sistema. Cabe destacar que también ese sistema, los requisitos son muy mínimos. Los requisitos para instalar el sistema cuentan hasta con 512 MB de RAM, 4 GB de almacenamiento y un procesador de 1 GHz. Yo recomendaría 1 GB de RAM o 2 para que el sistema vaya más fluido, porque aunque sean 512 MB de RAM como mínimo, eso no quiere decir que el sistema va a ir muy fluido o muy estable. Porque otra cosa que te brinda el sistema es una estabilidad. ¿Por qué? Porque Solus es una de las distribuciones más bonitas, más estables y por ende tiene muchos usuarios detrás de él. Y que tenga muchos usuarios, un sistema como tal en Linux es muy necesario. ¿Por qué? Porque tiene mucho desarrollo y cualquier cosa que te pase vas a poder buscar, por ejemplo, en internet, un foro o en YouTube. Cabe destacar que también la personalización, simplemente vean como que al cambiar un fondo de pantalla, las animaciones que trae el sistema en Windows es algo como que muy robusto. Yo podría decir que Windows, para la compañía que tiene detrás, ¿verdad? Toda la inversión, Windows no tiene esa, por así decirlo, esas animaciones como tal, o estabilidad, porque Windows no es muy estable. Windows es estable para computadoras un poquito actuales. Windows necesariamente no es muy bueno, que digamos. Otra cosa es navegar a través del sistema. Navegar a través del sistema es bastante fácil, muy intuitivo, se parece un poquito a Android, un poquito a Chrome OS, en forma de las configuraciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vemos una parte, un rectángulo al lado izquierdo de las configuraciones. Aquí vemos las configuraciones detalladamente, por ejemplo, que la pantalla, el teclado, el mouse y ese tipo de cosas. Ese sistema es muy intuitivo. Lo siguiente es navegar a través, por ejemplo, de internet y también, por ejemplo, navegar en YouTube y ese tipo de cosas. Es muy, por así decirlo, yo podría decir que este sistema es orientado para computadoras antiguas, quizás para también usuarios que no quieren usar Windows por cualquier razón, y también para como que dar un look más fresco. ¿Por qué? Porque hay computadoras que quizás no funcionan con Windows y ese sistema trae un look que no consume muchos recursos, por un lado, y por otro lado, tiene un tema muy fresco. Simplemente al instalar el sistema viene con algo
como que te da esa intuición de que el sistema es muy rápido. Otra cosa que cabe sacar el sistema es que también el sistema trae una tienda de aplicaciones. Una tienda de aplicaciones que te va a permitir instalar cualquier cosa que busques o simplemente tienes que buscarlo en la red con comandos. Si cabe sacar que hay distribuciones de Linux, también está, que también hay muchas cosas que instalar por comandos, pero si simplemente estás buscando lo básico, como quizá programar o hacer tareas en Word, Excel, PowerPoint, y darle una segunda vida, quizás para ver streaming, YouTube, ya sea YouTube, por ejemplo, streaming que Netflix o Twitch, simplemente para eso, el sistema va muy intuitivo. ¿Por qué? Porque a veces tenemos computadoras un poquito antiguas, un poquito como que no muy buenas, que digamos, para requisitos actuales o el promedio no va muy bien. Para este sistema está bastante bien porque vemos que mi computadora no es muy actual, que digamos, y mi computadora anda bastante bien. Muy bien, yo diría. Cabe sacar que también hay más tipos de estos videos en el canal, que si quieren o en la descripción también te voy a dejar información más de este video. Y también cabe sacar que también te voy a enseñar a instalar este sistema. Otra cosa es como que la configuración y el consumo de recursos. Aquí podemos ver que el consumo del procesador va por debajo del 40-30%, algo que en Windows yo no podría hacer, teniendo en cuenta que tengo muchas aplicaciones en segundo plano y que todo tiene que ver con el sistema. Engloba que está brindada a no consumir recursos porque el sistema está mayormente lanzado a computadoras antiguas y no podemos exigir mucho a computadoras antiguas. Por eso es que el sistema no consume tanto y se consume, debe consumir muy mínimo para que el sistema vaya muy estable. Gracias por ver el video, suscríbanse, like y compartan. Y espero que les haya gustado el video.